Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Ocho y 3 minutos, 7 y 3 en las Islas Canarias. Vamos con las noticias de las 8 con la ayuda de doña Carmen Carbonell. Actualizamos la información a esta hora de la mañana hablándoles del operativo de evacuación del crucero del Antavirus, calificado como de inédito por parte del gobierno socialista. El ejecutivo de Pedro Sánchez ha presumido de haber movilizado a 23 países, a la Organización Mundial de la Salud y a cientos de efectivos sanitarios y de seguridad. Los 14 españoles fueron los primeros en desembarcar y ya guardan cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, donde permanecerán aislados durante varias semanas, porque el periodo de incubación de este virus es de 45 días. El resto de pasajeros está siendo trasladado progresivamente a sus países de origen en vuelos coordinados desde el aeropuerto de Tenerife. Este lunes concluyen las últimas repatriaciones hasta Australia y Países Bajos. A continuación, el crucero pondrá rumbo a Rotterdam para ser desinfectado. Las 2 mujeres españolas que permanecen en aislamiento en Barcelona y en Alicante han dado negativo en las pruebas de PCR. Como saben, fueron hospitalizadas tras presentar sintomatología compatible con el antivirus, tras haber tenido contacto en el vuelo de KLM con la mujer holandesa que falleció. Y desde Estados Unidos también nos ha llegado la última hora de los contagios. Hay un pasajero que presenta síntomas, ha dado negativo, mientras que otro ha dado positivo en la PCR, que se le va a repetir en el día de hoy. Eso en cuanto a las repatriaciones, pero sepan que el operativo en Tenerife se ha visto ensombrecido por un fallecimiento en acto de servicio. Un agente de la Guardia Civil murió tras sufrir un infarto mientras se encontraba de reserva en el puesto de mando activado por la llegada del crucero. Pese a más de 40 minutos de maniobras de reanimación, no se pudo salvar su vida. Bueno, resulta, ya les he comentado en un bloque de noticias anterior, pues los distintos aspectos de esta especie de farsa siniestra que ha montado Sánchez. Primer aspecto, resulta que para salvar vidas en Valencia cuando la Dana, Sánchez no podía entrar en competencias de la comunidad autónoma y si quieren ayuda a que la pidan, y mientras tanto la gente muriendo. Para salvar vidas de valencianos no, pero para poner en riesgo las vidas de los tinerfeños sí que puede interferir en lo que digan las comunidades autónomas, y a pesar de que dijo el presidente canario Clavijo que no autorizaba el desembarco de los pasajeros, Sánchez dijo que por sus felipillos morenos se hacía, y entonces dio las órdenes oportunas y fíjate, ahí sí, para salvar vidas de valencianos no, para poner en riesgo vidas de canarios sí. Segunda cuestión, resulta que Mónica García salió a decir que nadie en el barco estaba con síntomas y que por tanto no había ningún tipo de peligro. Resulta que ha sido montarse en los aviones que les llevan a sus países de origen, y una francesa dicen los franceses que tiene síntomas compatibles con antivirus, un estadounidense tiene síntomas compatibles con antivirus y otro estadounidense ha dado positivo en el test PCR por antivirus, o sea, que tiene la enfermedad. Vaya, en el barco no, pero ha sido subirse a los aviones sí. Qué casualidad, doña Mónica García. Resulta que les han bajado del barco sin hacerles una maldita PCR a todos. ¿Ha tenido que subirse al avión estadounidense para que le hagan una PCR el estadounidense que estaba infectado? Tercero, quienes hayan visto las imágenes habrán visto que ha sido una farsa sangrienta. Decían que iba a ser esto pues un protocolo de seguridad en narices, y que donde todo iba a estar encapsulado y trajes y NBQ y resulta que hemos visto a gente quitándose en los autobuses la mascarilla, un psicólogo del ministerio bajando del autobús con el EPI quitado, con el traje de protección quitado, los políticos a unos metros del autobús ahí todos sin mascarilla y de juerga mientras por detrás se ve pasando gente, tíos con traje y sin los guantes. O sea que si verdaderamente quería el virus propagarse, desde luego no le van a faltar ocasiones en esta especie de cosa que decían que iba a ser la releche.
Ya están los 14 pasajeros españoles en Madrid, en el Gómez Ulla, donde por otra parte hemos sabido que se habían detectado fallos de seguridad en las cápsulas de aislamiento hace no tanto. Bueno, vamos a cruzar los dedos y vamos a confiar en que, afortunadamente, este virus es de baja transmisibilidad, pero desde luego no se han podido hacer peor las cosas. Pero lo más impactante es lo siguiente. Al final, resulta que lo único que se ha hecho con los pasajeros es bajarles y mandarles en un avión a sus países de origen. Y en el caso de los españoles, a Madrid. ¿Y por qué no se ha hecho en Cabo Verde? Porque nos dijeron que es que Cabo Verde no tenía las instalaciones adecuadas. ¿Qué instalaciones? Si lo que se trataba era de llevarles del barco al avión y a sus países, no hace falta instalaciones de nada. Y de hecho Cabo Verde ya lo hizo, con 3 pasajeros enfermos. Y los sacaron del barco, los llevaron a un avión y lo mandaron para Holanda. Que por cierto, hizo escala en Valencia porque Marruecos no le dio permiso al avión. Entonces, si Cabo Verde ya transportó a 3 enfermos del barco a un avión medicalizado y de ahí a sus países, pues podía perfectamente haber transportado a todo el mundo. Para hacer eso no hacía falta Canarias. A no ser, claro está, que es que Sánchez hablara con la OMS para que se hiciera en Canarias para poder hacerse la foto el gobierno español de fíjate qué solidarios somos y cómo manejamos aquí un barco infectado de antivirus. ¿Estamos ante una campaña propagandística de Sánchez? Pues no me cabe ni la más mínima duda. Se podía haber hecho en Cabo Verde, pero es más, es que el barco no ha quedado vacío. El barco va ahora camino de Holanda. ¿Por qué? Pues porque en el barco están los 30 tripulantes del barco, más un cadáver de un fallecido. Y todo eso va camino de Holanda. O sea que los tripulantes del barco, por necesidad, tienen que seguir camino de Holanda. ¿Y por qué no han seguido todos? ¿Qué problema había en que todos los pasajeros fueran allí, con un contingente médico dentro del barco, preocupándose del aislamiento de enfermos, etcétera? ¿Por qué no ha continuado todo el pasaje hasta Holanda? Junto con los tripulantes. Los tripulantes sí pueden, pero el pasaje no. Ahora se les manda a sus países de origen. Ya sabemos que hay al menos uno contagiado. En todos sitios van a hacer una cuarentena de entre 42 y 45 días. ¿Por qué no lo han hecho en el buque? Se trataba de hacer que Sánchez tuviera otra vez otra performance, ¿verdad? Pues reza Sánchez para que no se haya contagiado nadie del operativo. Porque ya lo que nos faltaba es que se contagiara alguien del operativo para tu performance publicitaria. Por cierto, no sería la primera vez que para tus performances publicitarias se contagia gente. Te recuerdo la manifestación del 8M. Sabías que el COVID se estaba propagando y a pesar de todo mantuviste aquella manifestación del 8 de marzo de 2020 del Día de la Mujer por tus felipillos morenos, como ahora el desembarco en Canarias. Y gracias a eso, ¿cuánta gente murió, Pedro Sánchez? Bueno, Aldama es ese señor a que el gobierno le pone a parir. Bueno, Aldama es un empresario corrupto, pero eso lo puedo decir yo. Pero Moncloa resulta que le pone a parir, pero tuvo 15 llamadas para convencer a su portavoz de que Aldama no tirara de la manta. Escuchen. Les hablamos ahora de la última información que publica El Debate sobre las conexiones entre Moncloa y Aldama y atención a los datos que recogen. El complejo de la Moncloa mantuvo al menos 15 contactos telefónicos con el entorno del empresario Víctor de Aldama para evitar que hiciera públicas nuevas revelaciones sobre presuntos casos de corrupción que afectaban directamente al gobierno. Las llamadas se produjeron entre junio y agosto de 2024. Se hicieron con Ramón Bermejo, que es portavoz del empresario, cuando Víctor de Aldama ya estaba siendo investigado
investigado por este caso de corrupción que salpica al PSOE. Los registros telefónicos a los que ha tenido acceso el diario El Debate muestran comunicaciones con dos áreas clave de Moncloa: el gabinete del presidente, entonces dirigido por Óscar López, y el departamento que encabezaba Félix Bolaños. Algunas llamadas fueron de larga duración, lo que evidencia una interlocución sostenida en el tiempo. Fuentes de presidencia admiten que la preocupación era máxima ante la posibilidad de que Víctor de Aldama tirara de la manta. O sea, que 15 llamadas al portavoz de Aldama para tratar de convencerle de que no tirara de la manta. Pues son muchas, ¿no? Y por otro lado, se deduce que es que tenía cosas de las que tirar. Es decir, que Moncloa era consciente de que la información de Aldama era explosiva y quería evitar que la hiciera pública. Hombre, pues la verdad es que estaría bien que el portavoz de Aldama nos contara el contenido de esas 15 llamadas. ¿Qué ofreció Moncloa para que no tirara de la manta? ¿O con qué amenazó Moncloa si tiraba de la manta? ¿Qué se habló en esas 15 llamadas de Moncloa a Aldama para que no tirara de la manta? Y sobre todo, ¿de qué manta no querían que tirara? ¿Cuáles son los datos de Aldama que Moncloa quería evitar que salieran a la luz? ¿Los que ya conocemos o algún otro? Bueno, pues sería interesante. ¿Cómo ha dicho usted que se llama el portavoz? Concretamente, Ramón Bermejo, a quien nosotros hemos tenido ocasión de entrevistar tanto en este programa, ¿no?, como en el Toro Televisión, en el programa Dando Caña de Alba Vila. Pues don Ramón, sería muy interesante conocer qué le dijeron los de Moncloa en esas 15 llamadas. Bueno, Irán, pues lo mismo se lía en las próximas horas. Está la situación pues prácticamente rotas las negociaciones, así que posiblemente veamos ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán. Escuchen y luego les cuento los últimos desarrollos. Días después de un posible inicio de desescalada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de totalmente inaceptable la respuesta de Irán a la propuesta de paz que habían impulsado desde Washington para cerrar el conflicto en Oriente Medio. El plan estadounidense incluía una suspensión del programa de enriquecimiento nuclear iraní, el levantamiento parcial de sanciones y la reapertura del estrecho de Hormuz al tráfico marítimo internacional. El gobierno de Irán, el régimen de los ayatolás, respondió a través de Pakistán, que está actuando como mediador en las conversaciones de paz. La dictadura iraní reclama el fin inmediato de la guerra, el levantamiento de sanciones y el bloqueo naval estadounidense, así como garantías de que no se van a producir nuevos ataques contra Irán. El presidente estadounidense ha vuelto a insistir en que no permitirá que Irán mantenga sus ambiciones nucleares. Bueno, pues parecen prácticamente rotas las negociaciones. Al final, Irán ha encontrado una manera de no tener que cerrar los pozos petrolíferos, a pesar de que se le ha llenado ya el almacenamiento de que disponía, tanto en tierra como en buques anclados en puerto. Como ya no tiene dónde almacenar el petróleo, ha empezado a tirarlo al mar. Y han empezado vertidos tanto desde una isla que hay ahí, donde el estrecho de Hormuz, y que es el principal lugar de almacenaje que tiene Irán, tanto desde esa isla, cuanto desde barcos que están atracados en puertos iraníes, que los estaba utilizando como depósito de emergencia Irán, y han empezado a soltar petróleo al mar. Por supuesto, no verán ustedes a ningún ecologista denunciando el desastre ecológico que eso va a significar. Habiendo encontrado esa manera, pues Irán dice que ni hablar, que no renuncia a su programa nuclear. Lo cual, por cierto, pues es muy interesante, porque te encuentras a los progres occidentales diciéndote que es mentira que Irán fuera a desarrollar una bomba nuclear. Bueno, entonces, ¿por qué Irán se niega a dejar de desarrollar una bomba nuclear si Irán no estaba desarrollando una bomba nuclear? Es todo completamente demencial. El caso,
Trump les había dado un ultimátum, el ultimátum no ha vencido y la respuesta de Irán ha sido que que no aceptan el ultimátum de Estados Unidos y que piensan seguir con su programa nuclear, no admiten esa condición y que si acaso, primero que se reabra el estrecho de Hormuz y el Golfo de Omán para que ellos puedan seguir exportando petróleo y si acaso ya discutiremos más adelante del tema de la energía nuclear. Con lo cual, pues Trump ha contestado que es completamente inaceptable esa postura de Irán. Ayer Netanyahu, que estaba en una conferencia en el Mar Muerto, interrumpió de urgencia la conferencia, volvió a Tel Aviv para una llamada de urgencia con Trump y me imagino que pronto veremos la respuesta de Estados Unidos a Israel y será respuesta militar. Así que nada, nuestro gozo en un pozo. No se le podrá decir a Trump que no ha hecho lo posible y lo imposible para solventar el tema de manera negociada. Ya pues difícil poder hacerlo de forma negociada porque Irán no acepta la que es una de las dos condiciones fundamentales, la del tema de las bombas nucleares. Bueno, curioso lo que está pasando en Estados Unidos. Están los del Partido Demócrata, los progres, absolutamente de los nervios porque lo que ha hecho el Tribunal Supremo de los Estados Unidos al declarar ilegales las distribuciones de distrito por cuestión de raza, pues trastoca completamente todas las posibilidades del Partido Demócrata. Ya sus posibilidades de poder controlar el Congreso en la siguiente legislatura se están esfumando. Y en algún estado, pues resulta que los demócratas ya directamente van a la quiebra del orden legal. Escuchen. Seguimos hablándoles de Estados Unidos, donde el Partido Demócrata en Virginia está viendo cómo limitar el poder de la Corte Suprema Estatal. Y es que después de que el máximo órgano judicial en Virginia anulara su intento de redibujar el mapa de distritos electorales, los demócratas de Virginia quieren hacer cambios legales para poder jugar mejor sus cartas. Como saben, el tribunal invalidó el referéndum impulsado por los demócratas al considerar que vulneraba la Constitución de Virginia, un fallo que frena sus planes para ganar hasta 4 escaños adicionales en la Cámara de Representantes de Estados Unidos. Tras esta decisión judicial, los dirigentes demócratas han planteado la posibilidad de reducir drásticamente la edad obligatoria de jubilación de los jueces, de 75 a 54 años o menos. Esto supondría la salida inmediata de todos los magistrados actuales. Con ello, la mayoría demócrata en la legislatura estatal podría nombrar una nueva corte y aprobar así un mapa claramente favorable para los demócratas, con una proyección de 10 distritos demócratas y tan solo 1 republicano. Bueno, les recuerdo muy brevemente la historia. El Partido Demócrata recurre siempre a todo tipo de técnicas para intentar manipular las elecciones. Es, en fin, una característica inherente a los progres de todos los países. Miren lo que está haciendo aquí Sánchez con cosas como la ley de nietos. Bueno, una de las trampas del Partido Demócrata fue, utilizando el tema racial, decir que era necesario redibujar los mapas de los estados para que así hubiera distritos formados mayoritariamente por negros, para que los negros tuvieran sus representantes. Bueno, impusieron eso con la ayuda, en algunos casos, de algunos jueces federales amigos, y hay varios estados de los Estados Unidos donde eso se ha impuesto, y hay distritos pues formados fundamentalmente por negros, con unas formas extrañísimas del distrito. Bueno, por ejemplo, en Virginia, los del Partido Demócrata hicieron un redibujo que, jugando hábilmente con los distritos, dejaba el reparto de los escaños del estado 10-1 a favor de los demócratas, cuando más o menos los votos están mitad. Bueno, el
La Corte Suprema, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, declaró ilegal el definir los distritos basándose en la raza, porque eso es discriminación racial. Así que echó bajo los distritos del estado de Luisiana, en un palo para los demócratas, y en un segundo palo, el Tribunal Supremo del estado de Virginia declaró ilegal la definición de distritos hecha por el Partido Demócrata y aprobada en referéndum. Ojo, por poco, pero aprobada en referéndum. Y la declaró ilegal porque se habían saltado la Constitución del estado de Virginia, que dice que ese tipo de modificación constitucional solo puede hacerse si se vota 2 veces en 2 legislaturas distintas. Es decir, un Congreso de Virginia aprueba la modificación de los distritos, se hacen elecciones y un segundo Congreso lo ratifica. Si no, no es válido. Así que la Corte Suprema de Virginia lo ha tirado abajo. Bueno, pues ahora los demócratas amenazan con cambiar la ley para jubilar a todos los jueces de la Corte de Virginia, nombrar a unos suyos y entonces aprobar el asunto. Bueno, ya han perdido completamente el oremus. Vamos a ver qué es lo que pasa, pero están dispuestos a cargarse completamente todo lo que es la arquitectura institucional y están dispuestos a saltarse hasta la más mínima norma que regula pues la confianza mutua en unas elecciones. Bueno, vamos con doña Diane Hernández para que nos cuente qué trae hoy Voz Media en portada. Después el tiempo con don Daniel Ortega y después breve pausa publicitaria y a la tertulia. ¿Qué tal, amigos de Mañanas en Libertad? Un gusto saludarles desde Voz.us y ya le ponemos al tanto de las últimas noticias de Estados Unidos y el mundo que puede encontrar en nuestra web. Le contamos que el sistema de cuidados paliativos de Texas enfrenta una creciente ola de investigaciones por presunto fraude a Medicare, luego de que autoridades estatales y federales detectaran operaciones sospechosas que incluyen hospicios registrados en un mismo edificio, pacientes inscritos sin consentimiento y facturaciones millonarias por servicios que nunca debieron autorizarse. Entre otras informaciones, compartimos que 2025 fue el tercer año más violento registrado para los judíos estadounidenses, según un análisis de la Liga Antidifamación. Aunque los incidentes antisemitas de acoso y vandalismo disminuyeron significativamente el año pasado con respecto a los máximos históricos de 2023 y 2024, las agresiones físicas contra judíos fueron las más altas registradas desde que la ADL comenzó a hacer un seguimiento de los incidentes de esta naturaleza en el año 1979. Y el artista estadounidense de origen cubano Pitbull ha anunciado una alianza con la empresa digital DNA Labs para desarrollar un programa educativo basado en inteligencia artificial que busca enseñar educación cívica en las escuelas a través de recreaciones digitales de figuras históricas como George Washington. Según explicó el director ejecutivo de la compañía, el sistema permite que los estudiantes interactúen con versiones virtuales de los padres fundadores como si se tratara de una videollamada. Más noticias como estas en Voz.us, en nuestra aplicación y, por supuesto, también en nuestras redes sociales. Muchas gracias, Diana. Y ahora, como les contábamos, vamos a la información del tiempo que nos trae Daniel Ortega, que se incorpora hoy mismo a este programa Mañanas en Libertad. Después, pausa publicitaria y, como saben, nos vamos a la tertulia. Hoy nos van a acompañar María Jamardo y Ángeles Ribes. El tiempo en Radio Libertad. Tengan el paraguas a mano porque empezamos la semana con una borrasca situada al oeste de Portugal que ya está condicionando el tiempo de este mismo lunes. Según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología, se esperan cielos cubiertos y lluvias generalizadas en toda la península. Especialmente se verán afectadas las comunidades de Galicia, Cantabria y Castilla y León. A lo largo del día, las precipitaciones se extenderán hacia el centro peninsular y el norte de Extremadura, pudiendo ir acompañadas de granizo en algunos puntos. Por el contrario, el área del Mediterráneo y el sureste del país se librarán de las lluvias, manteniendo cielos más despejados y un ambiente mucho más tranquilo. Y en Canarias se prevén cielos nubosos y probables precipitaciones en las islas montañosas. Tu voz, tu libertad,
Tu radio, Radio Libertad.